La Corte Suprema es el máximo tribunal de nuestro país. Es el símil de lo que es el Poder Ejecutivo con la Presidencia de la República o el Poder Legislativo con el Parlamento. Ahí están los ministros de Corte que llegan después de años de servicio en el Poder Judicial. Se supone que llega la creme de la creme, pero el problema se suscita con el modelo de elección de los ministros. Aparentemente está todo eh, cruzado por una serie de intereses que muchas veces poco o nada tienen que ver con la carrera de quién va a ser electo para la Suprema. ¿Cómo se eligen a los Supremos? Uno tendría que decir, se elegirán a los mejores jueces, pues eso es lo que uno cree. Pero no, fíjese que los jueces los designan el Poder Ejecutivo. Y en un procedimiento que incluye también al Poder Legislativo. Y como ocurre esto, se producen negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para escoger a tal o cual juez para que asuma un cargo en la Corte Suprema. Y por lo tanto entran a tallar ya no solo los factores, creo yo, deberían ser más importantes, los de la carrera judicial, entran a tallar factores políticos. ¿De qué tendencia política será este juez? Y si lo llevamos a la Suprema, ¿cómo podría actuar? En fin, ahí hay un montón de situaciones complejas. Esto lo denunció CIPER hace algún tiempo atrás ya, en el contexto de de los datos que hay en el celular de Luis Hermosilla. ¿Se acuerda el caso de Luis Hermosilla, el abogado? Bueno, todavía siguen saliendo cosas a la luz pública de ese teléfono que él parece que nunca borró sus chats. ¿Se acuerda que hay como, no sé, 7.000, 8.000, 10.000, no me acuerdo ya, páginas de conversaciones de Luis Hermosilla? Y en esas conversaciones quedaron al descubierto influencias de determinadas personas pidiéndole a Luis Hermosilla que interceda con el gobierno de turno. Hermosilla estaba trabajando en el gobierno de Sebastián Piñera para que se designara tal o cual juez para que pudiera llegar finalmente a la Corte Suprema. Y ahí se armó una serie de líos con el Poder Judicial. Inicialmente la Corte Suprema no pescó mucho esto, pero después dijo que iba a formar una mesa de trabajo con el gobierno, con el Poder Ejecutivo y también con el Legislativo para analizar este tema de la designación de los ministros, y finalmente se activó la Comisión de Ética, que es lo más complejo. Ya le voy a contar de eso. Quiero que repasemos un poquito algunos, algunos medios que están hablando de este tema. Está primero lo de CIPER. Qué gran trabajo hace CIPER. Ellos han dado a conocer esto. Dice, es un artículo de Nicolás Sepúlveda y Mónica González. Lo último que han publicado es sobre golpe de timón en Corte Suprema y Ministerio Público por los chats en que aparecen magistrados bajo interferencia externa. La crisis que vive la Corte Suprema y que tiene la independencia del sistema de justicia de nuestro país en el banquillo. ¿Cuál es el problema? Esencialmente el problema es el siguiente: que si un ministro o un juez de la República es designado ministro de la Corte Suprema por un determinado gobierno que tiene evidentemente ese gobierno un color político, se cree que ese ministro va a fallar en causas que tengan que ver con el poder político a favor del gobierno de turno. Por eso es que yo creo que esto no se va a solucionar hasta que finalmente los ministros de la Suprema sean escogidos por el Poder Judicial y por carrera funcionaria. Eso es todo. Eso es todo. En fin. Dice que está en el banquillo de los acusados y vivió el lunes 24 de junio dos giros de múltiples efectos. Primero, en el Ministerio Público se decidió iniciar investigación sobre el chat que reveló CIPER entre la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y el fiscal Carlos Palma, la que estará a cargo de la Fiscalía Regional quien está a cargo de la Fiscalía Regional de los Lagos, Carmen Gloria Wittber. Y en la Corte Suprema, su presidente, Ricardo Blanco, activó la Comisión de Ética que revisará las comunicaciones bajo acusación de ministros del máximo tribunal. La decisión se tomó en ausencia de los principales magistrados involucrados en los posibles conflictos. Claro, aquí está. El golpe blando. ¿Eh? Cuando habla de golpe blando se refiere a golpe como golpe de Estado. A eso se refiere. Pero es un golpe blanco. No es un golpe de Estado técnicamente. En medio de la ausencia de los jueces mencionados,
que son los que acabo de señalar acá, ¿no es cierto? En medio de ausencia, los jueces que están siendo cuestionados por su nombramiento como supremos, el presidente de la Suprema reactiva la Comisión de Ética para evaluar el tráfico de influencias. ¿Tienen o no tienen que ver ellos sus actuaciones cómo han sido en causa, por ejemplo, de Luis Hermosilla? Yo creo que esto es muy básico. Si un juez, un ministro, si un juez llega a la Corte Suprema por intermediación de Luis Hermosilla, que era asesor de la moneda, recuerde, por intermediación de Luis Hermosilla, cuando ese ministro de la Corte Suprema asuma, no podría haber causas relacionadas a Luis Hermosilla. Y Luis Hermosilla tenía causas muy importantes. ¿Usted cree que los jueces o los ministros de la Suprema, que fueron designados gracias a la intermediación de Luis Hermosilla, se inhabilitaron cuando vieron alguna causa de Luis? ¿De don Luis? Yo creo que no. Entonces ahí hay un problema. Y eso es lo que tiene que analizar la Comisión de Ética en el fondo. Más de 5 han sido los plenos que los ministros de la Suprema han dedicado para analizar la información revelada en reportajes de prensa que han dado cuenta del presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales. Y pese a ello, el tema parece estar lejos de agotarse. Y es que a pesar de que en al menos 3 oportunidades los integrantes del máximo tribunal descartaron reactivar la Comisión de Ética, claro, es lo que le decía yo al principio. La Corte Suprema primero no pescó estas informaciones de prensa, no, pero después ya se dio cuenta que esto estaba ya pasando a un color más oscuro, digamos. Y es que a pesar de que al menos en 3 oportunidades los integrantes del máximo tribunal descartaron reactivar la Comisión de Ética para el estudio de dichos antecedentes, en la jornada de este lunes, el presidente Ricardo Blanco, que nos habla mucho, comunicó la decisión de convocar de oficio la mencionada instancia. Este presidente, en uso de sus facultades, decidió convocar a la Comisión de Ética para conocer de los hechos que afectan a integrantes de este tribunal, por hechos que son de público conocimiento, aseguró Blanco, quien estuvo flanqueado por 10 ministros titulares y 2 suplentes. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Eh, Ahí lo tenemos. Ahora, el tema es que dio ese punto de prensa en ausencia de los otros ministros. Yo no sé si eso se habrá coordinado o no, o se aprovechó de esa circunstancia. Yo creo que se dijeron, mire, vamos a decir esto, y los ministros decidieron no asistir, no, porque estaban ahí mismo. Pese a que durante la comunicación Blanco se vio respaldado por sus pares en los pasillos del Palacio de Tribunales, generó extrañeza que esta determinación se adoptara precisamente cuando los ministros que habían aparecido señalados en notas que abordan los presuntos casos de tráfico de influencia no estuvieron presentes. Se trata de los ministros Jean-Pierre Matus, Mario Carrozas, María Teresa Letelier y Ángela Vivanco. Si estuvieron presentes, bueno, y se mencionan a los otros ministros. La comisión en cuestión es presidida por el mismo Blanco y está integrada por la ministra Adelita Rabanales y el ministro Mario Carroza. Este último, eso sí, al verse involucrado en una de las polémicas publicaciones, decidió inhabilitarse, es obvio, por lo que en su lugar asumirá Gloria Ana Chevesich. Aquí hay otra nota de BioBio Chile de Diego Álvarez que hace referencia un poco a lo mismo. Dice, tras revelación de chats, las repercusiones por presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial, la revelación de diversos chats de fiscales, miembros de la Corte Suprema y ex autoridades de gobierno han puesto en cuestionamiento al Poder Judicial, tanto así que se presume un posible tráfico de influencias en algunas instituciones. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que al ser esta la manera de elegir a los ministros, al estar involucrados por el Ejecutivo y el Poder Legislativo, indefectiblemente se van a ver involucrados ahí en negociaciones políticas. Ok, yo apoyo a este ministro siempre y cuando tú me des esta otra cosa. O no, yo no voy a apoyar a este ministro porque este ministro me falló en causas a mi partido político y los condenó. Entonces, pero sí voy a apoyar a este otro ministro. Entonces, eso no tiene que ver con la calidad de los jueces, ese es el problema. Por eso yo creo, y con esto termino, digamos, que lo que se debe hacer es que hay que cambiar la manera de elegir a los ministros para que terminemos esto. Y esto debe ser elegido por el mismo Poder Judicial. Punto. Se acabó. Se acabó que el Poder Judicial se haga cargo de elegir a los supremos, a los integrantes de la Corte de Apelaciones, bueno, y a los jueces, que entiendo es lo que ocurre, pero mientras siga el Poder Ejecutivo eligiendo a ministros, va a seguir ocurriendo los llamaditos telefónicos, oye, ¿cómo estamos con este? Ayúdame con este, porque este es funcional a nuestros intereses, en fin, y así sigue el asunto.
la posibilidad de la existencia de algún delito. Y frente a esto, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señaló que para que haya un delito de soborno, la oferta tiene que ser seria. Si yo le ofrezco a un amigo o a cualquier persona, a una embajada, a un ministerio, es un chiste, claro. Lo que pasa es que tiene que haber intercambio de algo. Designa a tal persona y yo te pago tanto, pero es difícil que eso ocurra. Aquí tenemos que ir con otras cosas. Tenemos que ver con tráfico de influencias, precisamente. Con tráfico de influencias. Bien, Luis Hermosilla, ¿eh? Sigue dando que hablar. ¿Cuándo se va a formalizar a Luis Hermosilla? ¿Qué está esperando el Ministerio Público? ¿Recabar más antecedentes? Yo creo que ya hay suficientes antecedentes. O a lo mejor no lo formalizan. A lo mejor todo queda en nada. ¿Qué pasaría si todo quedara en nada? Sería un desastre, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Pero bueno. Muy bien. Somos Sala de Prensa, estamos agradecidos, llevamos ya más de 15.000 suscriptores, sigan suscribiéndose y colaborando a través del sistema Revenue en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos vemos, buena jornada, chao.